frente a este himno? Nunca lo había yo escuchado, pero está muy bonito. Y pues lo que vino a mi mente fue mucha gratitud hacia nuestro Salvador, que pues por él nosotros estamos aquí, por él nosotros podemos regresar con él, y por él todos nuestros antepasados y familia pues pueden regresar a su presencia igual. Excelente, muchas gracias, mi bella directora. Y sí, esto era mi mismo sentimiento y solo podría yo agregar una cosa. Para nuestro Padre Celestial, cada uno de nosotros somos valiosos. Y el profeta Russell M. Nelson nos invitaba a volver a nuestra esencia. Aunque cada uno de nosotros pueda tener ADN distinto, yo tengo de muchos países, por lo que hasta ahora he podido investigar, pues estoy trazada hoy de gitana, de mi bisabuelo por parte de mi padre. Em, entonces, a veces tenemos muchos ADNs que tienen talentos muy bonitos y cada uno aporta algo al mundo hermoso, pero lo que realmente, la raíz que realmente debemos estudiar y a la que debemos... ¿Me escuchan? Sí, hermana. Sí, Ok. Ah, gracias. Pensé que se había ido el internet. Muchas gracias. Y a la raíz a la que todos debemos volver es a esas raíces de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, de hacer convenios con el Padre Celestial, de recordar que somos hijos de Dios, exceptuando de nuestra procedencia, de incluso de nuestros dones y de nuestros talentos. Nada somos sin nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que veamos y que busquemos diligentemente el conocer el carácter de Dios, que busquemos de aprender a tener estos bellos atributos de nuestro Señor Jesucristo. Es muy hermoso tener y saber de nuestros talentos que hemos heredado o los genes que tenemos gracias a nuestros padres, pero realmente lo que nos va a ayudar a tener una diferencia en la eternidad es aprender a nuestro ADN divino. Y con mucha humildad lo digo, a poder ser semejantes a ese ser maravilloso que vino a este mundo a dar la vida por cada uno de nosotros, por cada bebé que nace en el vientre de su madre, por cada niño que parte en situaciones difíciles del mundo, a cada madre que tiene que partir, a cada papá que tiene que irse de su núcleo familiar. Realmente nuestro Padre Celestial nos quiere a todos. Y yo sé que no solamente es un Dios para vivos, sino que su amor y la esperanza que Jesucristo nos brinda también es para las personas que ya han pasado el velo. Este fue mi mensaje y mi testimonio, compartiéndoles que el Padre Celestial nos ama mucho y que gracias a esa expiación infinita no hay nada que nosotros no podamos superar en Jesucristo, que cada una de nuestras batallas va a ser ganada, porque Él ya tiene la victoria de la vida de cada uno de nosotros. Y esto lo dejo dicho con mucho amor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, Carito, por tan bonito, ahora sí, contexto de lo que, de lo que es que recordemos a nuestros antepasados. Bueno, por ahí hay una frase de un escritor, uruguayo que dice: los científicos dicen que estamos hechos de átomos, sin embargo, un pajarito me dijo que estamos hechos de recuerdos. Y a mí me encanta esa frase, y siempre ay, no sé, me da muchos sentimientos. ¿Por qué? Porque evoca precisamente eso, los recuerdos de nuestros antepasados.
y pues el Señor siempre ilumina las mentes para que pues pensadores y siempre como que nos hagan recordar muchas de las cosas, así como por medio del arte vimos esa canción de que les mostré al principio, porque es un artista, es un músico, es un artista, un compositor y ahorita este escritor y pues la vida está hecha de eso. Hay una conexión que no podemos entender, pero que, bueno, algunos no pueden entender, pero nosotros como miembros y gracias al Evangelio de Jesucristo tenemos un poquito más de conocimiento acerca de eso. Bueno, como estamos hechos de recuerdos, pues a continuación vamos a escuchar a algunos de nuestros hermanos poder contar una narración. Dentro de las narraciones podemos encontrar leyendas, mitos, cuentos que contaban nuestros antepasados y que de alguna manera, o dichos y canciones, y que fueron pasando de generación en generación y de pronto pues cuando las escuchamos o llegan a nosotros, nos hace pensar en esa persona que ya no está con nosotros, pero dejó ese sentimiento de cómo se sentía él cuando cantaba esa canción o cuando pues contaba ese cuento y cosas así. Bueno, para eso pues vamos a comenzar y le vamos a dar el tiempo a hermanita Vivi Hernández de Colombia para que nos cuente su bonita historia de su antepasado, seguido de hermana Graciela, de Argentina. El tiempo es suyo, hermana Vivi, y después hermana Graciela. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a ver lo que yo les tengo. Sí se ve. Sí, perfecto, hermanita. Ok. Pantalla. Esta es mi abuela Teresa de Jesús Hidalgo Quintero. Cuando se casó, es más o menos cuando ella murió, estaba así, en esa imagen, la primera imagen. Aquí es cuando mi papá y mi mamá se casaron. Ella era muy elegante, le gustaba usar sombreros similares a estos, era muy pinchada, como se dice aquí, muy linda. Aquí vemos con un sombrero, siempre con aretes, collares, las ropas las diseñaba ella. Esta es mi mamá, mi papá en el matrimonio. Mi papá tuvo una relación muy hermosa con mi abuela. Este es mi papá ahora y así es como están ellos en este momento. Así siempre están sonriendo, siempre están felices, se quieren muchísimo y eso me encanta a mí. Como decía, mi papá tuvo una relación muy hermosa con la abuela Teresa. Le enseñó muchísimas canciones y vamos a escuchar de su voz. ¿No se escucha, Vivi, o todavía? ¿No se escucha? No. No, Vivi, vemos la imagen solo. Oh, entonces no supe hacerlo. Ah, qué pesar. Vuelve a compartir, Vivi, y le das en la casillita. Ok. Lo mismo. En la casillita mano derecha, en el cuadrito donde dice activar sonido. Ay, claro, claro.
Ops, este no era, este sí era. Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena, qué pena. Bueno, ok, aquí. Ahí sí. No, no se está compartiendo. No. Ay, ahí sí no sé. Ah, vas a darle donde está abajo. Ahí ya. Perfecto. A ver, vamos a cantar pues. Ladrillo está en la cárcel, el pueblo le extraña, su dulce serenata ya no se oye más. Los chicos ya no tienen su amigo querido, que siempre moneditas les daba al pasar. Los jueves y domingos se ve una viejita llevando un paquetito al que preso está. De vuelta la viejita, los chicos preguntan, ladrillo cuando sale. Dios solo sabrá. ¿Qué tal? Hermoso. Me hizo así como que se estuviera cantando Libertad a Márquez. Hermoso, hermano. Virginia. Muy bendecida ella Vivi, de está tener a alguien apagado que tu micrófono. Tu micrófono. Ah, en la parte, ándale, ahí. No lo, Perfecto. no lo pude activar. Bueno, mi papá decía que la abuela Teresa le enseñó esa canción. Ella la cantaba, cantaba muchísimas canciones, pero esa en especial le fascinaba a mi papá. Y, y ese amor con que él lo canta, no es por de pronto por la letra de la canción, no, sino es por quien se lo enseñó, ¿sí? Porque él admira mucho a la abuela. Fueron muy grandes amigos y eso es muy hermoso. Esa relación él la trajo con mi mamá. O sea, el amor que ellos se tienen, oh, pero está bonito así también, Lupita. El amor que ellos se tienen es grande y eso le da confianza a uno, quiere seguir su ejemplo y es maravilloso. Y eso lo quería compartir. Después de ese audio, mi papá me lo mandó hoy y le decía quién lo cantaba y de quién era el autor. Y a lo último dice, y actualizando, lo canta Horacio Hernández Hidalgo, mi papá. Entonces, eso quería compartir con mucho amor para ustedes, especialmente para mi hermosa prima Carol. Muchas gracias, Vivi. Muy hermosa voz, muy hermosa historia. Ahora vamos a darle el tiempo a hermana Graciela Herrera. Ella es de Argentina. Adelante, hermanita Graciela. Hola, ¿cómo les va? Bueno, yo no preparé imágenes ni nada porque la historia mía es así, pero eh, voy a poner la cámara un poquito, a ver si se ve. Sí, Bueno, mi excelente. abuela y yo compartimos este mechón, no sé si se nota, como el rayito de luna de pelo blanco aquí. Sí,
Bello. Entonces, nosotras compartimos ese mechoncito del rollito de luna de Canas. Y ella, una de las historias que más me acuerdo y que siempre nos contaba, sobre todo cuando empezábamos como vivíamos al borde de un arroyo. En San Martín de los Andes, la ciudad está cruzada por un arroyo y nosotros vivíamos a una cuadra de ese arroyo. Entonces, obviamente, nos pasábamos todo el verano en el arroyo, todo el verano. Era cuestión de estar ahí hasta desde que nos levantábamos, íbamos a comer y volvíamos. Y de vez en cuando íbamos a ese arroyo, desemboca en un lago. Y aquí donde yo vivo hay como muchos lagos, hay como 13, 14 lagos. Pero ese estaba como a 8 cuadras, desembocaba en un lago. Entonces ella nos contaba la historia de un cuero del agua, que era como una especie de mantarraya, que espera a las personas en el borde de los lagos y se lleva al fondo del lago a los que la pisan. Y yo siempre que la recuerdo contándonos esa historia con la picardía que lo hacía, porque ella sabía que no nos íbamos a escapar ni para ir al lago, que solo íbamos a quedar en el arroyo. Pero además era muy gracioso porque cada vez que venía otro primo nuevo, como de la edad en que ya los papás nos empezaban a dejar a salir solos, primero nos juntaba todo y nos volvía a contar la historia. No era que contaba una historia y al verano siguiente otra y al verano siguiente otra, no, siempre era la misma. Y siempre le agregaba como color, como le decía mi tío, ¿no? Como algún detalle nuevo. Y la historia era que no teníamos que ir al lago, esa era, pero era muy entretenido. Y ahora me da risa porque cada vez que yo voy y veo esos lagos acá cerca de casa y cada vez que voy mirando por las orillas a ver si no estará el cuero del agua, como ella decía. Y no le he contado esa historia a mis hijos aún, porque bueno, estamos lejos, pero una de las cosas que me llamó la atención hace unos años, había un canal de televisión aquí en Argentina que era para niños que se llamaba Paca Paca, y ese canal tenía la historia esa, tal cual la contaba mi abuela, era la voz de mi abuela contándola. Y me pareció muy tierno porque a mí se me había olvidado por completo después de como 30 años la historia, hasta que la recordé y les contaba a mis hijos, es eso lo que yo les quería contar. Eh, Mi abuela en sí no había historia que no hiciera que tuviera que no tuviera como algo, una enseñanza atrás. Ella no era de charlar de las novelas o del clima o de cualquier cosa. Ella siempre contaba algo con una historia atrás. Así es que siempre que nosotros nos juntábamos con ella era de explicarnos muchas cosas así. Mi abuela falleció cuando yo tenía la edad de mi hija, quizás un poco menos, 14, 15 años. Y, y ella siempre era así, muy arreglada, muy linda, pero lo que más recuerdo yo es que cada vez que se me viene algo a la cabeza de ella, es que parecía, ahora pienso, parecía que ella sabía que el tiempo en la Tierra iba a ser poco, porque no hablaba porque sí, y siempre que hablaba tenía un propósito, ¿no? Así es que bueno, eso. Qué bello. Eso era lo que No lo sabía. Gracias, hermanita. Hermano Navarro, ¿iba a comentar algo? No, sí, quería compartir cómo, no sé si hay un tiempo después, compartir cómo recuerdo a mi familia, a mi antepasado. Ah, ok, es que vamos por turno, hermano, vamos por Por partes. eso, por eso, Ajá. por eso, por eso. Ah, ok. En un momento más, hermano. Vamos primero con las damas y ya al final, hermano, Ricardo. Muchas gracias, hermana Graciela. Sí, cada que los abuelos o los padres cuentan algo,
siempre lo hacen diferente, pero siempre causa un sentimiento así muy agradable de risa, de picardía, como decía usted. Bueno, ahora le vamos a dar el tiempo a nuestra hermana Mercedes de Perú, que ella también nos va a contar una Em, historia. Adelante, una, hermana peque- Conchita. una pequeña corrección, yo soy de Ecuador. Ay, perdón. Sí, de Ecuador, hermana, Soy de perdón. Ecuador, hermana, no soy de Perú. Ajá. Ya. Sí, ok. Ya, Adelante, hermanita. hermana. Ya, bueno. Bueno, yo no conocí a mis abuelos. Murieron antes de que yo existiera, mucho antes, ¿ya? Pero mi madre, pues, me ha contado algunas memorias, Vamos como a se dice, de él, ¿no? internacionalizar, hermano. ¿Ande? Ah, bueno. Entonces, me he contado algunas cosas de mi abuelo y hay personas que lo conocieron también, pues que han contado las cosas como eran. Mi abuelo, estoy hablando de mi abuelo materno, ya, porque de los otros, pues no tengo, porque ni siquiera conocían tampoco, ni mis padres conocieron a sus papás. Entonces, sí, no hay, bueno, pero mi abuelo paterno, él tenía la costumbre de decir que bueno, él se vestía elegantemente siempre, era administrador de haciendas en ese tiempo, se vestía elegantemente y él le gustaba estar bien, tenía mucha pulcritud, se puede decir, ¿no? Él vestía muy bien, muy elegante, y una camisa, de acuerdo a ese tiempo, porque en ese tiempo no se usaban los ternos, las corbatas, todo, especialmente en la parte que de él, porque es de la costa, y yo soy costeña, entonces allá tampoco no se viste así con terno, pero sí hay elegancia de vestirse, ¿no? Y él, por ejemplo, una camisa, máximo le daba un remiendo o dos, no daba más porque decía que venía la ruina a la casa, ¿ya? Entonces, no sé si era una como creencia, como dicen ahora, una superstición, no lo sé. Y a él le gustaba, pues, que la casa esté en orden, verse bien vestido, verse bien pulcro, ¿no? Y pues eso ha sido muy bueno, ¿no? También eso siempre lo he recordado de él. Pero eso conlleva a que también después, cuando yo me bauticé en la iglesia, también lo dijo el presidente Kimball. El presidente Kimball decía que como nosotros andamos, son nuestros pensamientos, ¿ya? Decía que si andamos sucios, andamos rotos, remendados, pues nuestros pensamientos van a ser sucios, rotos, remendados y esas cosas. Y yo en ese momento yo recordé a mi abuelo, wow, mi abuelo tenía esa idea y el profeta lo dice. Entonces, no era una idea de mi abuelo, era una cosa que pues él lo sentía y algo que sentía que era muy bueno, ¿no? Es lo que veo. Entonces, yo ahora me esfuerzo también por hacer lo mismo. Que mi ropa no importa si no es elegante, ¿no? Pero mi ropa sea limpia, esté en buen estado, esté bien limpia y tratar de llevar tanto la creencia de mi abuelo y también las normas que nos da la iglesia para nosotros. Incluso nosotros, pues siempre se nos dice que los mormones andamos elegantes, dicen, ¿no? Como nos dicen los mormones, los miembros de la iglesia andan siempre bien elegantes, bien vestidos. Es porque siempre se nos ha enseñado a nosotros. O sea, yo tengo esa enseñanza desde mi abuelo, andar siempre bien limpios, bien ordenados, porque eso trae mayor claridad a uno, por ejemplo, una casa desordenada, pues se siente como que algo no está bien. Entonces, una casa ordenada, una casa que todo esté en su lugar, todo siente como más espacio, se siente una mejor vibra, como se dice. Entonces, esas cosas nosotros debemos siempre recordar. O sea, yo siempre he dicho que las cosas buenas de las personas debemos recordarlas y ponerlas en práctica. Y es lo que les enseño también a mis hijos. Siempre les hablo de cómo era su bisabuelo y les digo, entonces siempre les digo, porque, por ejemplo, tenía mi hija que ella, bueno, cuando era más niña, le gustaba andar toda como sea. Entonces yo poco a poco fui haciéndola que ella cambiara. Y ahorita mi hija pues ya se ve bien, se viste bien todo. Entonces, y siempre le recordaba lo de mi abuelo. Mi hijo también, bueno, también es porque ellos, su trabajo les obliga a que anden bien arreglados, ¿no? Pero hermanas, esa enseñanza siempre la tengo yo y siempre la tengo por mi abuelo y ahora la tengo porque el profeta lo ha dicho, ¿no? El profeta ha dicho, siempre bien vestidos, siempre bien limpios, bien pulcros, tenemos que andar, ¿no?
nuestra presentación siempre cuenta, por eso realmente nos dicen a nosotros, como nos dicen vulgarmente, los mormones andan bien elegantes, bien vestidos, y nosotros siempre, no es que andamos elegantes vestidos, simplemente andamos sencillos, pero bien, bien arreglados, ¿no? Entonces se nos ve bien, entonces eso nos hace ver bien a nosotros, entonces creo que nosotros debemos tener siempre esa enseñanza, recordarla, que lo dijo el profeta, no solamente, para mí mi abuelo, primero fue mi abuelo, porque yo no era miembro de la iglesia todo. Entonces, cuando yo empecé a ser miembro de la iglesia y escuché eso del profeta, entonces siempre dije, por las dos cosas debo siempre poner en práctica y tener vivo ese recuerdo y ese ejemplo que Dios ha dado, ¿sí? Entonces, eso siempre lo tengo, hermano, ese recuerdo de mi abuelo lo tengo y lo hago hasta ahora, hermana, y gracias pues, a las enseñanzas, porque también la debemos de tener dentro de la iglesia, hermana. No tengo, también no tengo, lamentablemente quería conseguir fotos, pero no tengo fotos para enseñar. Creo que tenía mi mamá y no sé qué pasó, pero no tengo fotos para ella, sí. Y realmente lo típico allá es el paja, por ejemplo, quería conseguir, tampoco pude el sombrero de paja toquilla, que se da en Manabí, pero no lo pude conseguir, hermana. Así es. Ok, hermanita Mercedes, no se preocupe, hermosa historia. Y sí, siempre tenemos un poco de las costumbres de nuestros parientes y a veces tienen un propósito como decía usted en su bonita historia. Muchas gracias, hermanita. Pues ahora les voy a presentar un video de hermana Olimpia. Ella es de Guatemala, va viajando al templo, pero nos mandó un hermoso video para compartir. Enseguida se los comparto. Buenas tardes, hermanitas, mucho gusto. Lamento no estar con ustedes presente, pero mis saludos y mi cariño para ustedes. Estoy muy contenta de compartir con ustedes algo de algún mi ancestro y pensé en mi abuelita materna. Tuve muy poco tiempo con ella, pero atesoro ese tiempo y valoro cada uno de ese legado que ella me dejó. Mucha gente me ha dicho que yo me parezco a mi mamá y yo recuerdo que mi mamá se parecía a mi abuelita en cierta forma. Mi abuelita se llamaba Rafaela Margarita Fernández y luego unas mis tías por medio de Family Search y los registros descubrí que algunas mis tías habían pedido que se estableciera el nombre de mi abuelita como Milian también. Y en registros me di cuenta que ella cuando fue bautizada, su madrina era de apellido Milian. Pero yo siempre conocí que mi abuelita se llamaba Rafaela Margarita Fernández, viuda de Girón. Y según registros que he descubierto en Family Search, ella se casó a los 17 años. Yo conocí por medio de mi mamá que mi abuelita había tenido 17 hijos y que había sido siempre una mamá muy luchona, que se había quedado viuda joven y se había vuelto a unir a alguien. Y bueno, yo cuento como 5 veces que ella se volvió a unir a alguien. Y ella cantaba una canción que mi mamá le cantaba a mis hermanas más pequeñas y que así las dormía en brazos y que era como un arrullo. Voy a cantárselas para que ustedes vean que es la canción que yo conecto con mi abuelita y con mi mamá. Soldadito de la guerra, viene usted, no ha visto a mi esposo que a la expedición se fue. No, señora, no lo conozco, deme usted las señas de él. Mi esposo es alto y blanco, va vestido de militar y en los puños de la espada lleva un letrero francés. Por las señas que usted me ha dado, su esposo ha muerto ya. Y en el testamento dice que se casa
pase usted con Dios. Dios me guarde, con Dios me libre, por mi madre Santa Inés, que las viudas de este tiempo se casen por quinta vez. Me pondré mi manto negro para taparme este color y me miraré al espejo. Ay, qué chula, qué guapa que soy. Y esa canción mi mamá la cantaba bailando con mis hermanitas, arrullándolas y así se dormía. Yo tuve muy poco tiempo con mi mamá, hasta los 14, 15 años yo estuve con ella y luego pues la historia es muy grande, pero yo pasé con padres adoptivos que eran pastores evangélicos y conocí la iglesia evangélica. Luego con mi esposo conocí la única iglesia verdadera que la dirige Jesucristo. Y estoy muy contenta de estar dentro de esta gran familia, de tener tanto programa, atesoro, valoro todos los programas, todos los llamamientos que son también una escuela para que nosotros crezcamos, saquemos nuestro potencial y nos desarrollemos. Mi abuelita me dejó muchas cosas a través de mi mamá. Un trabajo, decir siempre las cosas de frente, así lo decía mi mamá. Mi mamá a mí me enseñó a trabajar y mi mamá era una mujer muy sencilla, que lavaba, planchaba, cocinaba, vendía rellenitos, vendía... el whisky es como el chayote en México, que a veces son peludos y a veces son claros y a veces son un verde más esmeralda, que se parten a la mitad, se revuelve con queso crema, vainilla, pasas y se hornea y ya es una chancleta. Y los rellenitos, que también me enseñó a hacer los que son de plátano. Y el plátano es como una albóndiga rellena adentro de frijol, pero el frijol es dulce y lleva un punto especial. Y esas recetas me conectan con la familia de mi mamá. Yo a mi papá no lo conocí hasta los 11 años y solo me dio el apellido y no lo traté mucho. Pero también todo eso yo lo agradezco, lo valoro y atesoro las pocas cosas que pude conocer de ellos y me he enamorado de la historia familiar porque ahí he descubierto mucho más cosas a través de los registros. Y hermanas, estoy súper agradecida de estar dentro de la iglesia, estoy muy feliz, tengo 3 hijos, mis hijos son maravillosos, llenan toda mi vida, fui sellada en el templo, mi esposo por su decisión decidió ya no estar conmigo, pero yo siempre voy al templo, soy obrera del templo y es mi regalo de mí para mí cada sábado estar como obrera de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pero tengo que viajar, tengo que ir de un pueblito, yo vivo aquí en el sur, a kilómetros del mar, pero cerca del mar, en una zona industrial, y me toca viajar por tanto tráfico, me hago a veces hasta 4 horas. Y si no me voy con una hermana acompañándola en su carro, si me voy en camioneta, me tomo 4 camionetas para llegar al templo. Pero soy muy feliz. Viajo, veo y estoy muy agradecida con mi Padre Celestial de tener la oportunidad de conocer su verdadera iglesia, de tener un testimonio que es muy fuerte. Y esto lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué bonita historia de hermana Olimpia. Me gustó igual mucho su voz. Pues a continuación, ahora sí vamos a darle el tiempo al hermano Navarro para que nos cuente, el Navarro de Argentina, para que nos cuente su bonita historia igual. Adelante, hermano. Sí, buenas noches. Yo no puedo tener una foto o algo para compartirle por el mismo hecho que como estoy en mi trabajo en este momento y bueno,
haciendo un espacio para estar con ustedes. Una de las cosas que yo los recuerdo mucho a mis antepasados, sobre todo a mis abuelos y a mi bisabuela materno, mi abuela y abuelo materno y mi bisabuela del lado de el papá de mi mamá. Yo me crié con mis abuelos, a mí me criaron hasta los 12 años. Después que falleció mi papá, bueno, yo me quedé con ellos de bebé y a nosotros siempre nos gustaba, por ejemplo, él nos reunía en la noche oscura, porque digo oscura porque no había luz donde vivíamos en el campo y bueno, nos contaba muchos cuentos, hacíamos fogones y todos los chicos, los vecinos, éramos muchos chicos, nos juntábamos alrededor del fuego y él nos contaba cuentos, nos contaban la historia de, de terror, incluso, bueno, nos contaba una historia siempre del lobizón, el hombre lobo, digamos. Nos contaba de ese tipo de cosas y después él nos mandaba a hacer compra a un negocio que estaba como a 300 metros y no queríamos ir por el temor a que no aparezca el lobizón. Pero bueno, de ello yo recuerdo muchas cosas como, por ejemplo, eran muy serviciales y eso es lo que me enseñaron muchísimo. En mi casa siempre se valoró dar hospedaje a las personas, no importa quién sea. En mi casa siempre había gente todos los días, los fines de semana. Había a veces familias y gente que ni conocíamos quién era, pero ellos estaban compartiendo la comida con nosotros. Mi abuelo, al quien yo aprendí a decirle papá, él sí, compren, y se hacía grandes asados, grande comida y compartíamos así y no sabíamos quién era y después esas personas se iban y nunca más volvíamos a verlo. Y eso a mí me quedó mucho en mi vida porque aprendí a cocinar también por parte de mi abuela y, y lo que sí aprendí eso de también, bueno, soy muy amigueros con las personas, soy de darme mucho con la gente, pero en mi casa no importa quién vaya a la hora que vaya, si hay para comer, también soy exactamente lo mismo. Jamás digo no hay comida eh, y siempre le digo a mi esposa que jamás se niegue la comida a nadie, no importa quién sea, no hay que negarle. Entonces, para mí eso me enseñó muchísimo y hoy lo llevo con esto. Y también lo contrario era la mamá de él, yo creo que es por eso, porque la mamá de él era una mujer muy tosca, muy dura, no compartía nada. Ella tenía campo con muchos frutales y cuando íbamos sus nietos a visitarle, que a ella le gustaba que le visitemos, no nos permitía comer los frutos del árbol, sino de lo que habían caído. Eh, entonces era un poco mezquina y después se le podría, pero bueno. Y yo creo que eso, mi abuelo hizo lo contrario y eso es lo que me transmitió a mí hasta el día de hoy. Yo soy exactamente lo mismo y, y bueno, agradezco por haber nacido en ese seno familiar, por lo que me ha transmitido y siempre l- l- lo recuerdo con mucho amor. Incluso a mi abuelo compartíamos mucho boxeo y bueno, hasta el día de hoy yo también soy fanático del boxeo. Y después escuchábamos mucha radionovelas. Las radionovelas al horario de siesta era algo familiar que no se, era una tradición y nos juntábamos todos a escuchar la radionovela o a escuchar un fútbol que se transmitía por radio. Entonces tengo esos lindos recuerdos para ellos. Hice la obra genealógica por ellos
Lo cuidé a mi abuelo después que regresé de la misión. Él cayó enfermo y él falleció para el día de mi cumpleaños, estando yo con él. Se durmió y bueno, la verdad que es, es maravilloso. A veces lo extraño, más allá que hice la obra por ello. Antes me despertaba llorando y buscándolo, aún ya casado. Ahora no hace muchos años me ha pasado eso. Y bueno, empezaba a llorar cuando estaba durmiendo y ya mi esposa me dejaba hasta un momento que sabía que me despertaba y bueno, llorando por ello. Y bueno, nunca supe por qué, pero ahora estoy más tranquilo. Así que los amo a ellos y tengo mucho de ellos en mi vida. Muchas gracias, hermano Navarro, por tan bonita experiencia y de vida y por ¿cómo se llama? Por esta bonita historia acerca de sus antepasados. Dice hermano Emerson que lo va a ir a visitar para para ver si qué aprendió de verdad, de cuál abuelo aprendió. Sí, no hay problema. En mi, eh, en mi casa iba a la zona completa de misionero a comer, por ejemplo. Excelente. Y, y en mi casa vienen, bueno, ahora hace rato que no, pero siempre ha habido 12 parejas de misioneros comiendo y no hay Sí. problema. Pueden venir. Ok. Perfecto, gracias hermano. Bueno, la última historia pues es una historia de aquí de su servidora, la hermana Lupita Ugarte. Bueno, bueno, más que una historia es como un dicho que fue pasando familiar y esto pues comienza así, cuando era la época de la revolución. Pues existían muchos rebeldes con causa o sin causa, porque realmente no sabíamos si de verdad querían salir de la opresión en la que estaba el pueblo campesino mexicano o simplemente andaban haciendo su desastre, porque pues en esas ocasiones los rebeldes pues hacían muchos destrozos en los pueblos, saqueaban, se robaban las cosechas de los campesinos, pues también se robaban a las mujeres, tan así que pues todas las personas, tanto económicamente bien como como por decirlo así, campesinos, todos tenían que esconder a sus hijas, pequeñas de 10 años en adelante, pues las tenían que ir a esconder a barrancos, a cuevas y bueno, lo que se pudiera hacer. Entonces, pues eran muy temidos los rebeldes pues en esa época. Muchos los vemos como pues, ay, pobrecitos, luchaban por su libertad y todo eso, pero igual también habían daños, por decirlo, colaterales. Bueno, en esa ocasión, pues, en un lugar llamado, ah, Palenque, bueno, Palenque, Chiapas y Catazajá, pues hay un lugar que se llamaba El Tintillo. Era una finca donde llegaron los primeros, lastras y se establecieron. Los lastras, pues, eran españoles. Bueno, entonces comenzaron a comprar, ¿cómo se llama? Comenzaron a comprar casas, ranchos, fincas, y entonces había uno de ellos que se llamaba, Juan Lastra. Este Juan Lastra, pues era un pariente lejano, mío, y pues a su servicio, pues tenía, a un pariente igual de nosotros que se llamaba, Isidro Cruz. Bueno, Isidro Cruz, pues había hecho que Juan, apadrinara a sus hijos, a sus nietos incluso a sus yernos. La cuestión es que, pues, en una ocasión, pues, ya se rumoraba que iban a entrar los rebeldes al pueblo. Y entonces, pues, el compadre, Isidro, como se sentía muy, pues, muy comprometido con su compadre que le había brindado, pues, ahora sí que todos los beneficios,
de apadrinar a sus hijos. En esos tiempos, pues un padrino era lo máximo, o sea, un padrino era el que iba a velar por ti si tu papá faltaba. O sea, se tomaban en serio, tan en serio ese papel que que pues hacían cualquier cosa por el compadre. Entonces, en esa ocasión dice, ellos, pues ya junto a todos sus hijos, sus nietos y sus yernos, y entonces como ellos ya tenían armas que iban dejando pues los revolucionarios, entonces ellos ya tenían sus propias armas también, y pues dijeron, no, pues pues ahora que entren los rebeldes, pues nos vamos a poner en, ¿cómo se llama? Enfrente y vamos a dar, vamos a poner nuestro pecho por el compadre Juan. Entonces, esto quería decir que ellos iban a estar al frente para que al compadre Juan, pues no le pasara nada, o sea, que saliera ileso y que pues los rebeldes, pues, ¿cómo se llama? Pues, no le hicieran nada. La cuestión es que el compadre Juan, quién sabe dónde andaba escapando. Entonces, cuando ya se rumoraba que estaban muy cerca los rebeldes, entonces él dijo, no, imagínense el espectáculo que sería, ¿cómo se llama? Pistola tú, y pistola, ustedes, y entonces pues nos formamos todos, imagínense qué gran balacera, se va a armar, ¿no? La cuestión es que como en la hay una película, ambientada ¿cómo se llama? En México, en la época de la Revolución, y haciendo referencia al Día de Muertos, pues hay ¿cómo se llama? Un pedacito igual donde llegaban los rebeldes y estos, pues eran comandados por alguien que le decían el Chacal. Entonces, cuando en un pueblo, cuando llegaba, gritaban, ¡ahí viene el Chacal! Entonces todos corrían. Lo mismo pasó, con los hijos de, ¿cómo se llama? Del compadre Isidro. Cuando llegaron, los rebeldes, pues en ese momento, pues, ¿qué hicieron? Pues ya no pusieron el pecho por su compadre Juan, sino pues al ver que realmente pues la cosa iba en serio y que podrían pues resultar muertos, pues lo que hicieron fue escaparse. Y al final de cuentas pues todo lo que habían dicho que iban ahora sí que pues a defender al compadre, pues no se dio. Todos resultaron pues un poco cobardes. Entonces, este dicho quedó pues entre los que vivían ahí. Y pues mi abuela, pues era pequeña en esa época, como unos 10 años, y entonces pues este dicho se le quedó y siempre lo comentaban. Cuando mi abuela crece y pues tiene sus hijos, o sea, mi mamá y sus hermanos, mi abuela era una persona muy especial, muy ordenada, muy estricta. Mi abuela era indígena, no estoy muy segura si bueno, pertenecía a la parte maya, pero no de las que derivan, no sé si era tzotzil o era chol. De hecho, la blusa que ando pues es chol. Y ¿cómo se llama? Y entonces ella, ¿cómo se llama? Tenía unos tapescos, es como una especie de malla que ponen encima pues, de donde hacen comida, ¿cómo le llaman? Pues, donde hacen comida, como como un fogón, le llaman. Y entonces pues ahí guardan sus alimentos y pues ahí ponen sus cosechas como naranja y se hace un proceso de ahumado y pues conserva los alimentos, pero no solamente lo tenían en el fogón, sino lo tenían en varias partes. Y pues mi abuela hacía dulces. A ella le encantaba hacer dulce de piña, de coco, de papaya, y entonces pues todos los guardaba. Y entonces le decía a mi mamá y a sus, ¿cómo se llama? A sus hermanitos de mi mamá que cuando ella saliera que no podían tocar nada. Pero pues los niños pues siempre caen en querer comer una golosina o algo. La cuestión es que tenían una escalerita y se subían y pues, ¿cómo se llama? Y pues se los comían. Entonces cuando regresaba mi abuela, pues ella ya sabía. Siempre las mamás saben. Y entonces, pues, agarraba, pues, al hermano más débil, pues, al que más veía que fuera culpable. Y entonces mi abuelita dice mi mamá que tenía una cuchara de palo, y entonces le daba en la mano. Y entonces decían los otros, como también se sentían culpables de que ellos también habían participado pues, en comerse los dulces, decían, mamá, no
no le pegues. Ah, tú vas a dar tu pecho por tu compadre Juan. Entonces se había quedado ese dicho. Y entonces decía, no, no, no. Ah, pues entonces, cállate. Y el que, pues, al que le estaban pegando, pues era el que tenía que aguantar, porque pues el otro no tampoco estaban dispuestos al castigo. Entonces, en la actualidad, nos los cuenta mi mamá. Y pues nos da mucha risa como ella nos los cuenta. Y cuando nos pasa algo que ahora sí que por, ¿cómo le podremos decir? Que por ingenuos, pues, no sé, creemos en alguien o nos queda mal y pues quedamos mal y pues nos dice, ay, pues pusieron su pecho por su compadre Juan. Entonces, ese es un dicho familiar. Y entonces es algo muy bonito de recordar en la familia y lo tomamos como broma. Entonces, pues ha trascendido, pues, podríamos decir que tres generaciones. Y pues este es el dicho que en esta ocasión yo quería compartir con ustedes en poder recordar a nuestros ancestros a través de las narraciones, a través de los dichos y muchas cosas que ellos contaban. Y lo comparto con mucho cariño con ustedes. Bueno, pues esto han sido algunas de las participaciones. Yo sé que en todas las familias hay historias muy bonitas que contar, que recordar y pues las podemos ir escribiendo y poniéndose en nuestro árbol familiar, en este caso pues en Family Search, en la parte de recuerdos para que no mueran y puedan disfrutarse y aprovechar la memoria viva de las personas que todavía tenemos, como por ejemplo pues nuestros padres o nuestros abuelos y es algo magnífico que podemos hacer. Y en muchas ocasiones decimos, ay, es que no conocí a mis padres o no tengo historias. Entonces, empezarlas a formar y que las de nosotros, pues, no se pierdan tal vez de nuestras anécdotas o de la música que nos gusta o como queremos que nos recuerden ahora sí que, pues, nuestros descendientes. Bueno, vamos a darle un tiempecito final a hermana Carol para que pueda hacer un cierre de esta clase. Ah, se apagó tu micrófono. Vaya. Bueno, acaba de llegar mi presidenta apenas para la oración. Realmente agradezco mucho que hayan participado activamente de esta actividad. Realmente recordar a cada uno de nuestros antepasados enriquece nuestra vida y sana, ¿sí? Psicológicamente, emocionalmente nuestra vida. Entonces, realmente es un trabajo de toda la vida que yo sé que por medio de los templos el Padre Celestial nos permite que tengamos esta bella oportunidad de poder sanar. Y solamente aquel que es nuestro Señor y Salvador, que expió nuestra vida, que expió nuestros dolores, que expió las cosas que nos pasan, que nos marcan, que a veces decimos, no, ¿por qué me pasó esto que es injusto? O porque mi mami prefería a una hermana y más que a mí. Pero el Padre Celestial sabe todas las cosas y en él es que encontramos la perfección. Entonces, gracias por esa bella invitación de nuevo. Realmente me honra mucho el poder ser partícipe de merecer ser recordados en este tiempo. También para invitarlos a que no dejen este bello día y el poder conmemorar a uno de sus antepasados especiales, sino que puedan pasarlo a tu redes, como nos explicaba nuestra directora. En Family Set podemos dejar estos bellos recuerdos para nuestros descendientes, para nuestros primos, y es muy importante que ellos conozcan que a través del Salvador nosotros podemos ser sanados, porque el mundo necesita ser sanado. Y esta oportunidad que nos da esta promesa en las Escrituras de tener al Espíritu del hierro, nos está ayudando a que podamos volver de una manera sana a romper cadenas que no están bien, a romper hábitos culturales que no están bien, que no van de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre y a las enseñanzas de nuestro Salvador. Los amo mucho y cuánto me alegra que hayan participado tan activamente de esta bella clase y ahora le cedo la palabra a mi bella presidenta de la Sociedad de Socorro de mi estaca para que nos comparta la última oración. Gracias.
Gracias, Carito. Adelante, hermana. Muchas gracias. Nuestro Padre Permítame, Celestial, te hermana. Perdón, agradecemos. permítame, hermana. Voy a dejar de grabar.